Maestro José Manuel Gil Navarro, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Fue consejero electoral de marzo de 2009 a octubre de 2015, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila. Además, consejero fundador y consejero presidente de diciembre de 2004 a marzo de 2009. En el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Vamos a escucharlo con el tema el Sistema Estatal Anticorrupción y su relación con los municipios. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero que nada agradecer al Congreso la invitación y la posibilidad de platicarles un poco lo que venimos haciendo en el Sistema Estatal Anticorrupción, su relación con los municipios y eventualmente también, platicarles un poco el Sistema Nacional, digamos que es quizá junto con el Sistema Nacional de Archivos el de más reciente creación, ¿no? Ahora que estamos en la época de crear y afortunadamente de crear sistemas para atender los problemas del país, me parece que crear el Sistema Estatal Anticorrupción es una buena apuesta del Estado mexicano. Platicarles un poco, como que en cualquier encuesta que uno vea, el problema de la corrupción y la inseguridad aparece dependiendo en primero o segundo lugar, o primero, segundo o tercer lugar, dependiendo de la casa encuestadora. Pero y todos tenemos como conceptos básicos de lo que, o de a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción, pero uno de los grandes problemas el combate a la corrupción, de la prevención, de la detección, es que no tenemos una taxonomía propiamente establecida. Si uno revisa el marco normativo y el marco jurídico, no encontramos una definición de corrupción. Uno de los retos que supone ahora para el Sistema Nacional Anticorrupción es empezar a definir conceptos puntuales. A mí en lo personal la definición que me parece más acertada es definir la corrupción como el abuso o el mal uso de funciones de poder para, desviarlas del beneficio colectivo al beneficio personal o de unos cuantos, ¿no? Lo cual tiene dos elementos fundamentales, que es una posición de poder, es decir, solo se puede corromper aquel que tiene una posición de poder para beneficiar a sí mismo o a un conjunto de personas, ¿no? En ese sentido también se reconoce que la corrupción no es un problema de transacciones únicas entre corrupto y corruptor, sino que hay todo un sistema que eventualmente las posibilita y que no solo las posibilita, sino en algunos casos las fomenta, ¿no? Y tenemos incentivos mal alineados y la lógica de crear un sistema anticorrupción es justo a un problema que es complejo, a un problema que es sistémico, darle una solución sistémica, ¿no? Les cuento un poco la manera en que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Allá por el año 2012, en la lógica esta del Pacto por México, uno de los acuerdos del Pacto por México en uno de sus puntos era crear una Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? Dicen los que saben de derecho constitucional que para todo mal hagamos un órgano constitucional autónomo, ¿no? Tuvimos problemas con las elecciones y entonces hagamos al INE y hagamos un órgano constitucional autónomo. Tuvimos problema con la transparencia y el acceso a la información y hagamos un órgano constitucional autónomo. Tenemos problemas con la corrupción, hagamos un órgano constitucional autónomo que se encargue del combate a la corrupción. Bueno, afortunadamente esto no pasó, ¿no? Después de la discusión en el Pacto por México, se aprueba en el Senado la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? Y esta comisión, que nunca se creó, aunque sí se aprobó en la Cámara de Senadores, el dictamen nunca se aprobó en la Cámara de Diputados, pero este enfoque era crear una autoridad única que se encargara del combate a la corrupción, ¿no? Que fiscalizara, que realizara las investigaciones, que procesara penalmente, que impusiera sanciones, ¿no? Esto tenía algunos problemas, así, someramente. ¿Qué problemas tenía? Pues que no atendía la visión integral del problema, ¿no? Es decir, y luego tenía un problema político, ¿no?
qué iba a pasar cuando este órgano se cooptara por parte de los partidos políticos, ¿no? Digamos, o por parte de intereses ajenos a los partidos políticos. Entonces, digamos, a partir de esta discusión, se le generaron ciertas críticas a esta comisión. ¿Y por qué es importante este antecedente? Pues por un tema fundamental, porque el sistema estatal y el sistema nacional atienden a la lógica distinta de la Comisión Nacional Anticorrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción, por ponerles nada más los datos, ahora, bueno, ya no está tan de moda, estaba de moda, sugerir, digamos, cortar las manos a los corruptos, ¿no? Y para poner un ejemplo, quien tiene una Comisión Nacional Anticorrupción, pues es Singapur y es Hong Kong, ¿no? Digamos, son estados totalitarios. Y digamos, claro, en estados totalitarios, pues eventualmente las comisiones nacionales anticorrupción, así robustas, que una autoridad haga todo, pues tiene cierta lógica. En los países que aspiramos a tener cierto grado de libertades y el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y todas estas cosas que creo que como país estamos tratando de fortalecer, pues nos venía bien un modelo distinto, ¿no? No un modelo único, totalitario, claramente impositivo. Y entonces, a partir de las críticas a esta comisión, críticas que además no vinieron de los partidos políticos, no vinieron de la academia y de la sociedad civil, y las críticas eran estas, ¿no? No atendía al problema en su integralidad, no atendía al problema de manera sistémica, pues seguía entendiendo solo el acto entre corrupto y corruptor, y no todo un sistema que, digamos, tiene los incentivos alineados para no combatir la corrupción en algunos casos y en otros casos más puntualmente facilitarlo, permitirla. Y digo, para hablar de incentivos y un tema que desde los municipios conocerán bien, pues como vienen funcionando hoy los órganos internos de control es atendiendo a la designación puntual de sus jefes, ¿no? Y digamos, ahí quizá no hay un incentivo correcto para que los órganos internos de control efectivamente obedezcan a los intereses de realizar mejor el desempeño de sus funciones. Yo no digo que tenemos que modificar el esquema de designación. Lo que eventualmente se tendrá que hacer, y es una política que estamos, como bien lo señalaba ahorita el contador Armando Plata, que estamos empujando desde el sistema estatal anticorrupción, es, aunque el método de designación sea del alcalde o del titular, establecer elementos y establecer estándares para aumentar la calidad de los perfiles, ¿no? Y que eventualmente obedezcan a criterios de designación por mérito, que obedezcan a criterios de designación por competencias, pero esa parte la abordaremos un poquito, digamos, más adelante, ¿no? Otra de las críticas para esta comisión había demasiado poder concentrado, ¿no? Y en cualquier institución, cuando hay demasiado poder concentrado, las posibilidades de cooptación a partir de intereses distintos a los de la institución, pues son más fáciles, ¿no? Y entonces se determinó que quizá el mejor mecanismo era fragmentar el combate a la corrupción, ¿no? Es decir, que no hubiera una instancia única que se encargara del combate a la corrupción. Y a partir de esta discusión con la Red por la Rendición de Cuentas y por desde el CIDE también y desde distintas instituciones como Transparencia Mexicana o como el Instituto Mexicano para la Competitividad, digamos, se determinó y se plantearon varias cuestiones. Lo que había que crear era un sistema, ¿no? Digamos, el primer sistema que se creó en México en esta lógica de atender los problemas sistémicos fue el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Es decir, se aglutinó el INAI, los 32 institutos de transparencia, y a partir de ahí, digamos, se dice, lo que hay que hacer en el tema de la corrupción es fortalecer a las instancias que ya están creadas, ¿no? Es decir, ya hay una Auditoría Superior de la Federación con sus 32 auditorías estatales. Ya, bueno, no sé si ustedes recuerdan, por ahí del año 2012, la Secretaría de la Función Pública desapareció. Digo, desapareció en virtud de un transitorio. Y aunque no desapareció, nunca se designó titular. Y estuvo vacante la titularidad del 2012 al 2014 a nivel federal, o 2015.
y luego, digamos, ya se designó un titular, ¿no? Pero, digamos, la lógica era desaparecer la Secretaría de la Función Pública y mandarlo todo a la comisión. Bueno, se dijo, quizá no es el mejor mecanismo, lo que conviene es fortalecer a las instancias que ya están creadas. ¿Y cuáles son las instancias que tienen que ver con el combate a la corrupción? Son fundamentalmente 6, ¿no? Evidentemente la Auditoría Superior de la Federación, o su correlativo en los estados, que es la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el caso de Coahuila, o la de la Función Pública a nivel federal, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, aunque, digamos, es una discusión que tiene ahora la academia, y es si efectivamente la transparencia es algo que inhibe la corrupción, ¿no? Porque si uno revisa algunos calificativos, digamos, algunos rankings de transparencia y acceso a la información, el estado de Veracruz salía como el más transparente, ¿no? Las administraciones pasadas, y, digamos, no necesariamente el ser transparente y el salir bien evaluado en los rankings de transparencia y acceso a la información supone tener administraciones no corruptas, ¿no? Entonces, pero digamos, vuelvo a repetirlo, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Auditoría Superior, el Tribunal de Justicia Administrativa, o lo que era antes el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se convirtió en Tribunal de Justicia Administrativa, porque una de las cosas, y que lo va a explicar, supongo, más adelante la licenciada Sandra Rodríguez Wong, presidenta del tribunal, es que con la creación del sistema anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades, se lleva no solo a los órganos internos de control y a las entidades de fiscalización el tema de las sanciones, sino que se saca de ahí y se manda las sanciones graves al Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Para evitar la parte de ser juez y parte. Porque otra vez los incentivos estaban mal alineados, ¿no? Quien investigaba y quien sancionaba, pues eso, digamos, violenta eventualmente el debido proceso. Pero, digamos, lo que se dijo fue, fortalezcamos estas 6 instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción, creamos un Consejo de Participación Ciudadana, Comité de Participación Ciudadana, y démosle a esas 6 instancias, o a esas 6 instituciones, una instancia de coordinación, ¿no? Y pongamos esa instancia de coordinación en la pirámide del Sistema Nacional Anticorrupción, o del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, digamos, viene en el año 2005 la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, y dentro de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no? Podemos, digamos, así resumir grosso modo, el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales evitan la fragmentación, ¿no? Es decir, evitan que es de pronto un contrasentido. Hay más instancias responsables del combate a la corrupción, pero esas instancias se coordinan. ¿Qué ocurría antes de la creación del Sistema Nacional y de los sistemas estatales? No había, o no hay todavía, pero va a haber al corto plazo, una política nacional anticorrupción única, ¿no? Digamos, la Auditoría Superior de la Federación generaba su política anticorrupción. La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas generaba su propia política anticorrupción. El Tribunal de Justicia Administrativa, su propia política anticorrupción. Entonces, por paradójico que parezca, no había una política anticorrupción única, porque no había una instancia, digamos, que posibilitara el diálogo, o no había una instancia que posibilitara el diálogo entre estas, digamos, instituciones que se encargan del combate a la corrupción, ¿no? Teníamos pulverizado el combate a la corrupción. De lo que se trata fue, digamos, de generar una instancia de diálogo y de evitar la fragmentación. Otro de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y evidentemente el Sistema Estatal Anticorrupción es, primero, digamos, como paso primordial, generar inteligencia institucional, ¿no? ¿Qué pasaba en el combate a la corrupción? Teníamos instancias que no dialogaban, y teníamos instancias incluso que no tenían bases de datos, o que no tienen bases de datos homogéneas, ¿no? Les pongo un dato.
aquí la gente que ha trabajado en temas de seguridad, digamos, era una discusión añeja, ¿no? ¿Qué pasaba con los policías sancionados en un sistema estatal de seguridad pública? Se iban a trabajar a otro, ¿no? Porque no había una base de datos homogénea y una base de datos única. La lógica ahora es darle más o menos el mismo tratamiento a los problemas de seguridad pública que a los problemas de corrupción, ¿no? Pero se trata de empezar a generar en las instituciones información y bases de datos comparables que permitan no solo combatir la corrupción, sino también evaluar el combate a la corrupción, ¿no? O sea, no solo decir estamos combatiendo la corrupción, sino posibilitar la rendición de cuentas de las instancias que se encargan del combate a la corrupción. Genera, como ya dijimos, generar, digamos, atacar las causas y las redes de corrupción. Y aquí a mí me parece que el ejemplo más ilustrativo del tema, cuando se habla de que el combate a la corrupción tiene dos elementos, que es la parte punitiva, la parte de sancionar, ¿no? O de meter a la cárcel, ¿no? La parte penal o de sanción administrativa de los servidores públicos, y la parte preventiva, digamos, hay un reclamo social en la parte punitiva, ¿no? En la parte de sanciones. Pero en el fondo, eso no nos soluciona el problema, ¿no? Si uno piensa en países que han combatido la corrupción, pues dice uno, bueno, ¿cuál será el mayor, digamos, en términos de sociabilización, la mayor señal de que el combate a la corrupción está funcionando? Bueno, que el presidente de la República o un expresidente de la República está en la cárcel, ¿no? Digamos, con eso, si atendemos solo a la parte punitiva, con eso bastaría para solucionar el problema de corrupción. Bueno, Perú lo hizo en 1990, ¿no? Metió al presidente Fujimori a la cárcel. Sí, al presidente Fujimori y a todos los que han venido después, ¿no? Lo cual prueba que la parte punitiva no soluciona el problema. O sea, es decir, sí es una parte importante, pero si no se atienden a las raíces del problema, el problema no se va a solucionar, ¿no? Y de pronto la expectativa ciudadana, y hagámonos cargo de ello, pues está más bien en la parte de la plaza pública, ¿no? De exponer a la gente en la plaza pública y de que haya sangre en contra de los servidores públicos, ¿no? Otro de los elementos del objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es que incorporen en el centro de la discusión, y quien lleva la agenda del combate a la corrupción son los ciudadanos, ¿no? En este comité coordinador, donde están estas 6 instancias, quien preside el comité coordinador es el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Otro elemento que es importante acá es que se crea una Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional y el Sistema Estatal, que es un poco como el Coneval de la corrupción, ¿no? Y el Coneval de la lucha anticorrupción. Es quien va a tener que generar los indicadores para saber si la política estatal anticorrupción y la política nacional anticorrupción está dando resultados, ¿no? Porque, digo, no parece que no digo una obviedad, pero, digamos, el combate a la corrupción no había sido el fuerte del Estado mexicano, ¿no? Se crea también una nueva sala del Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, la parte de sanciones graves se lleva al Tribunal de Justicia Administrativa. Se establecen nuevas responsabilidades para los servidores públicos, digamos la famosa ley 3 de 3, ¿no? Digamos, donde todos los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal, ¿no? El cumplimiento de obligaciones fiscales. Y en ese tenor, platicarles que desde el Sistema Nacional se están generando nuevos formatos para el cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Formatos que, digamos, van a aplicar para todo el Estado mexicano y que es muy probable, digamos, que los formatos estén listos para el mes de octubre. Digamos que son los formatos que todos los servidores públicos tendrán que cumplir con esas obligaciones. Y además, en el Sistema Nacional Anticorrupción se establece otra parte que a mí me parece relevante, que es, no importa la declaración patrimonial per se, sino la evaluación patrimonial del servidor público, ¿no? O sea, la clave está en que el crecimiento de su patrimonio sea consistente con los ingresos que declara. Y además es un tema, quien se va a encargar en parte de verificar que haya consistencia en eso, es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, ¿no? No del sistema estatal. Se crea también una nueva Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Tanto a nivel estatal como a nivel federal. No
omito mencionarles que a nivel federal no se han podido poner de acuerdo para ver quién ocupa la Fiscalía Anticorrupción. Se crean nuevos delitos penales. Otra de las partes relevantes en el tema es que se incorpora al Poder Judicial en la discusión anticorrupción, ¿no? Como que parecía que el Poder Judicial había estado ajeno a la discusión de la corrupción, y en el marco del Comité Coordinador se incorpora a los consejos de la Judicatura, que es un tema además no menor. Se crea un sistema profesional de contralores internos, ¿no? Es decir, la lógica de que los órganos internos de control obedezcan a criterios por mérito y a designaciones solo que obedezcan a eso y no a cuotas, y se establecen nuevas facultades para la Auditoría Superior de la Federación y para la Auditoría Superior del Estado, de las cuales el contador Armando ya les estaba comentando, y yo quizás solo comentar, que me parece la mayor relevancia, la posibilidad de que la Auditoría Superior del Estado y de la Federación realicen auditorías, no en tiempo real, pero sí sobre el ejercicio que está funcionando, ¿no? Digamos que va en curso. El sistema estatal anticorrupción, el sistema estatal funciona exactamente con la misma lógica que el sistema nacional, ¿no? Hay un Consejo de Participación Ciudadana, hay un comité coordinador integrado por las mismas instancias que ya les decía. En el comité coordinador de Coahuila está el Consejo de la Judicatura, está la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, está la Auditoría Superior, está el Tribunal de Justicia Administrativa, está el Consejo de Participación Ciudadana que lo preside, está el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, ¿no? Digamos, están estas 7 instancias y es el órgano máximo del sistema estatal anticorrupción. ¿Por qué es relevante el comité coordinador para los ayuntamientos? Porque en términos de la ley, las políticas que emanen del comité coordinador son obligatorias para los municipios, ¿no? Es decir, en realidad, planteado en términos, el comité coordinador tendría la posibilidad de establecer políticas que fueran vinculantes para los municipios y que estarían, digamos, obligados a seguirlas, ¿no? ¿Cómo está conformado el sistema estatal anticorrupción? Bueno, lo pueden ver ahí. Tiene el comité coordinador, que ya se los decía, el Consejo de Participación Ciudadana, y luego tiene el sistema estatal de información, y tiene como parte del sistema estatal anticorrupción los municipios. La que sigue, por favor. Exacto, gracias. Los municipios, ¿no? Evidentemente la relación de los municipios con el sistema estatal anticorrupción se dará a través de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? No sería el comité coordinador en su conjunto, sino la Secretaría Ejecutiva, porque, digamos, las obligaciones del comité, las obligaciones, digamos, de la Secretaría Ejecutiva son, entre otras, generar el vínculo entre los municipios y el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Como ya les decía, el comité coordinador está integrado por las 7 autoridades que tienen que ver con el combate a la corrupción, junto con el Consejo de Participación Ciudadana y con quien lo preside, ¿no? Y la única instancia que se crea con la creación del sistema estatal y el sistema nacional es la Secretaría Ejecutiva. Y la Secretaría Ejecutiva, digamos, es el vínculo entre todos los sujetos obligados, incluidos los municipios, con el sistema estatal anticorrupción, ¿no? Y la Secretaría Ejecutiva, digamos, la parte relevante desde mi perspectiva de la Secretaría Ejecutiva es que tiene que ir generando los indicadores que posibiliten evaluar el combate a la corrupción, y no solo evalúa, digamos, en términos de las instancias que se encargan del combate a la corrupción, porque eventualmente los municipios también, dentro de su parte de órgano interno de control y de contralorías, que son las contralorías municipales, pues tienen la responsabilidad del combate, de la detección, de la prevención de la corrupción, ¿no? Digamos, al final del día, la Secretaría Ejecutiva también, a través de los indicadores que se vayan generando a lo largo del tiempo, pues va a realizar evaluaciones de cómo está funcionando el combate a la corrupción en los distintos municipios, ¿no? ¿Cuál es la relación del sistema estatal anticorrupción con los municipios? Yo aquí creo que es clarísimo que hay
4 obligaciones de los municipios con el sistema estatal anticorrupción, ¿no? La primera es que, como ya decíamos, deben implementar las políticas públicas que establezca el comité coordinador, ¿no? Es decir, si el comité coordinador establece una política para designación de órganos internos de control como política pública o establece una política pública para presentar la información de los servidores públicos de tal o cual manera, los municipios tendrán, digamos, que aplicar esa política pública, ¿no? Estamos discutiendo ahora en el comité coordinador cuál va a ser la manera de integrar a los municipios en la lógica del sistema, pues para que haya procesos deliberativos en la lógica del sistema, ¿no? La segunda obligación de los municipios es que deberán remitir información respecto al cumplimiento de la política estatal y de las demás políticas estatales implementadas, ¿no? Y a partir de remitir esta información, ¿no?, el comité coordinador a través de la Secretaría Ejecutiva podrá evaluar podrá evaluar cómo está funcionando la política estatal que evidentemente, como la política nacional, tendrá que ser, digamos, implementada también por los ayuntamientos, ¿no? Deberán recabar datos, observaciones y propuestas para su evaluación, revisión, modificación. Otra vez, de conformidad con los indicadores aprobados por el comité coordinador. No hay que olvidar que el comité coordinador lleva 6 meses funcionando, de tal manera que la construcción de políticas e indicadores, digamos, apenas está fluyendo. Y la última parte, que me parece quizá la más relevante, es que debe incorporar su información al sistema estatal de información, que además será parte de la plataforma nacional. Una de las cosas que comentábamos ahora con ir generando inteligencia institucional tiene que ver sin duda con la generación de información en las propias dependencias y de indicadores. Hoy tenemos información asimétrica en todos los municipios y en todos los estados. Se determinó, o digamos, en virtud de la Ley General del Sistema Nacional, crear la Plataforma Nacional Digital, ¿no? La Plataforma Nacional Digital va a albergar información de todo, de los 30, de las entidades federativas y de los ayuntamientos, ¿no? Evidentemente del gobierno federal también. Está apenas desde el Sistema Nacional la construcción de la Plataforma Nacional Digital. Lo que hemos determinado en el sistema estatal es empezar a generar el Sistema Estatal de Información, para no esperarnos a la Plataforma Nacional Digital. Evidentemente, en los próximos meses, digamos, quien esté en funciones ahora y quien estará en funciones en unos meses, pues vamos a empezar diálogo con ustedes para, digamos, la implementación del Sistema Estatal de Información, que será evidentemente parte de la Plataforma Nacional Digital, ¿no? Esto, digamos, son las 4 obligaciones y la relación puntual que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción con los municipios. Adicionalmente, en el comité coordinador, como lo comentaba el contador Armando Plata hace un rato, hemos trabajado una política de designación de órganos internos de control, ¿no?, para los propios municipios, entendiendo que es una recomendación y que atendiendo a cada una de las naturalezas de los municipios, pues se puede ir construyendo una política específica. ¿Cuál es la lógica de esta política? Como lo hicimos en la recomendación no vinculante al Congreso del Estado, establecer criterios para la designación de órganos internos de control, ¿no? Entendemos que las problemáticas no son las mismas en los municipios, pero sí creemos que desde la lógica del combate a la corrupción, la designación de los órganos internos de control es indispensable. Que si los órganos internos de control siguen funcionando como hasta ahora lo han hecho, pues digamos va a ser mucho más difícil tener un combate a la corrupción efectivo. Y planteamos una política de designación de órganos internos de control que incluye varias fases, pero yo me permitiría, digamos, señalar las que me parecen más relevantes. Primero, y quizá lo más importante es que, por obvio que nos parezca, pero que pasen por un proceso de convocatoria pública, ¿no? Es decir, que se convoque a los interesados a que puedan aspirar al cargo, ¿no? Independientemente del procedimiento que viene claramente establecido en la ley y que es de aprobación por parte del Cabildo
a propuesta de alguien que no sea el presidente municipal, ¿no? Pero en la medida que, digamos, los propios cabildos puedan empezar un proceso de convocatoria pública para quien quiera ocupar el cargo de contralor, en esa medida la legitimación de los propios órganos internos de control y sus características técnicas pues serán mucho más efectivas, ¿no? Porque evidentemente van a obedecer a criterios de mérito y a criterios de competencia técnica y no solo a criterios de amiguismo. Me parece que el hecho de designar al contralor de un proceso de convocatoria público, eso fortalece sin duda fortalece la política, ¿no? ¿Qué otro elemento me parece indispensable de este procedimiento de política? Bueno, nosotros evidentemente estamos planteando la participación del Consejo de Participación Ciudadana en este proceso de designación del Contralor Municipal, pero evidentemente si no puede participar el Consejo de Participación por la razón que fuera, pues que este sea un proceso acompañado de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O de cámaras empresariales. Sin duda que este proceso, que el proceso de designación del Contralor Municipal sea acompañado por organizaciones de la sociedad civil, lo fortalece. Y si además del acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil le metemos valoración técnica, es decir, a través de un examen construido con el Colegio de Contadores o con el Colegio de Abogados, en esa medida, bueno, se va a fortalecer muchísimo, ¿no? Y que incluso nosotros, y ya con esta parte concluyo, me parece que en la medida en que se pueda plantear desde el acompañamiento de las organizaciones y de esta valoración técnica que el resultado de este proceso de convocatoria sea plantearle al propio ayuntamiento una terna, bueno, esa medida se va a fortalecer muchísimo la designación de los órganos internos de control y estos podrán, digamos, obedecer a criterios de competencia por mérito y de independencia. Y en la medida que los órganos internos de control obedezcan a estos dos criterios, en esa medida realizarán mejor su trabajo, entendiendo además que de cara a la reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la función de los órganos internos es fundamental. Y yo digo que es fundamental por dos cosas. Son ellos quienes determinan originalmente si una sanción es grave o no es grave. Si la sanción es no grave, ellos sancionan. Si la sanción es grave, integran el expediente, investigan y substancian el expediente y lo ponen a consideración del Tribunal de Justicia Administrativa para que el Tribunal de Justicia Administrativa sancione. Me parece que en esta lógica es una pieza del andamiaje del combate a la corrupción fundamental. En la medida que se fortalezcan los órganos internos de control, evidentemente entendiendo estas como las contralorías municipales, como fundamentales en el combate, en la prevención de la corrupción y en las sanciones, en esta medida vamos a tener un combate a la corrupción mucho más efectivo, ¿no? Y yo terminaría un poco con una reflexión que tiene que ver con el combate a la corrupción, ¿no? Que los especialistas son muy claros en el señalar que corrupción hay en todos lados, ¿no? Y que no es un atributo propio de la mexicanidad. Es decir, los mexicanos no somos más corruptos ni que los holandeses, ni que los noruegos, ni que los alemanes. La diferencia entre esos países y nosotros es qué hacemos con la corrupción, ¿no? Si de verdad la sancionamos, la perseguimos, la combatimos o la escondemos debajo de la mesa, ¿no? Digamos, me parece que ahí está la diferencia y entender además, pues, que, como dicen los especialistas, no se va a erradicar, solo, digamos, se va a controlar, ¿no? Yo terminaría con eso y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y respuesta. Agradecemos al maestro José Manuel Gil Navarro, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Habrá algunas preguntas? No hay preguntas. Agradecemos muchísimo su participación.